Versículo 22, si me acompañan, dice: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas buenas obras que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te perdonamos por ninguna obra, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en su ley, yo dije, son dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Oramos. Señor, te rogamos que en esta hora, mientras estamos escuchando tu palabra, mientras estamos leyendo y estamos aquí reunidos, tú abras nuestro entendimiento para que podamos realmente, Señor, recibir esto que se está hablando en tu palabra, Señor. Que abras también nuestro corazón y nuestros ojos para que podamos ver tu gloria en el rostro de Cristo, Señor, y que realmente seamos atraídos hacia ti, nuestra forma de pensar sea transformada y nuestro corazón sea transformado en uno de carne, que se rinda a tus pies. Te rogamos por tu iglesia en general, Señor, que en todos los lugares donde tu palabra es predicada fielmente, Señor, estemos, tu pueblo esté dispuesto, atento, Señor, presto a escuchar y a obedecer lo que tú tienes que decir, Señor. Gracias porque nos has dado tu palabra, gracias porque nos permites reunirnos, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si te fijas en este pequeño pasaje de Juan, hay mucha repetición de temas. Ya hemos venido Juan 10, y Juan, si te fijas, es un escritor excelso, hace algunas cosas bastante interesantes, pero también ha utilizado mucha repetición. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de la cuestión del pastor, y hoy aquí otra vez Juan repite. Hace algunas semanas estuvimos hablando de las obras de Jesús, y decíamos las obras de Jesús, Juan les llama señales, no milagros. ¿Por qué? Porque apuntan a que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí vuelve a tomar lo mismo, ¿no? Si no me crees a mí, cree las señales, porque las señales son las que dicen también. Entonces, en esta repetición que hay aquí, me gustaría concentrarme nada más en algunos puntos específicos. Voy a hacer una notita, como que para empezar, una nota que creo que es importante, y después nos vamos a adentrar en el tema. Sí. Pero quisiera empezar aprovechando el momento de estreno. Hace poquito se estrenó Misión Imposible, que como 10, ¿no? 11. Entonces, no sé, ¿alguien es fan de Misión Imposible? Ah, bien, ok, entonces tal vez vas a ver. Ok, entonces en Misión Imposible yo quisiera preguntar si alguien puede diferenciarlas. Cuando estaba yo haciendo esto, yo decía: sí me acuerdo de la última Misión Imposible, cuando se meten al Kremlin. Entonces me metí a internet, y esa no es la última Misión Imposible, esa ya es como la 4, creo que fue, la de Protocolo Fantasma. Ahorita van en la 7. Sí, entonces y en mi memoria estaba todo revuelto. Me acordaba que se metían al Kremlin, y luego Henry Cavill con bigote boxeando, y en realidad eran muchas películas todas combinadas en mi cabeza. Sí, y está claro que digo, con siete películas de Misión Imposible, pues el agente Ethan Hunt en la película, Tom Cruise, pues ha hecho un chorro de misiones y ha hecho un chorro de hazañas. Las películas en realidad son más reconocidas porque Tom Cruise hace se avienta unos, ¿cómo se llama? Unas acrobacias increíbles, desde aguantar 6 minutos bajo el agua, escalar el Burj Khalifa por afuera con una sola cuerda de seguridad. No sé si acuerdas que hay una película, no me preguntes cuál es, donde empieza él colgado por afuera de un avión mientras el avión va en pleno vuelo.
Y es real, o sea, él realmente va colgado por afuera del avión. Hay otra película donde él se avienta en paracaídas y alcanza a abrir el paracaídas así a nada para caer en un edificio. Realmente él hace eso, o sea, es real. Y entonces todas estas escenas son icónicas y generalmente nos acordamos de ellas. Decimos, sí, me acuerdo de cuando hizo eso, o esa escena sí la vi. No sé de qué se trató la película, pero esa escena segurito sí la vi, o sea, me acuerdo de ella. Sí, entonces recordamos las escenas, recordamos las hazañas. Pero si yo te preguntara qué ha logrado Tom Cruise en cada una de las misiones, porque ya van 7, alguien sabría decirme, sí, en la misión 1 su objetivo era este y lo logró, en la misión 2 su objetivo era este y lo logró, en la misión 3. ¿Alguien sabría? ¿El fan? Pues pelear contra los malos. General, ¿verdad? Pero en realidad ninguno de nosotros decimos, sí, claro, en la película Misión Imposible 3 es donde se va a destruir Quimera, que es una enfermedad bioquímica fabricada por... Realmente no lo tenemos en nuestra mente, ¿sí? Y el problema es que cuando tú y yo hablamos de Cristo y de lo que Cristo hace, nos pasa lo mismo. Cristo viene en una misión, Cristo es Dios, toma forma de hombre, hace señales, vive sin pecar, luego va y muere en la cruz, luego después de unos días resucita, se está con los apóstoles unos días y luego asciende. Y esa es la misión, nos acordamos de las hazañas, se hizo hombre, hizo señales, hizo esto, hizo aquello. Pero luego cuando preguntamos, ¿para qué? ¿Qué logró Cristo con todo eso que hizo? ¿Qué logró Cristo con todo eso? Muchas veces la respuesta es, pues, nos salvó. Sí, pero ¿qué específicamente significa nos salvó? Sí, y no sabemos, y es como esta cuestión de, ok, me acuerdo de las hazañas, pero no me pregunto específicamente qué hizo porque no estoy muy seguro. Sí. Entonces, en esta sección nos vamos a centrar específicamente en la obra de Cristo. Y como te dije, primero voy a hacer una nota al pie, algo que me parece muy importante que tú y yo aclaremos, sobre todo por la cultura que nos rodea. Yo sé que igual no todos han escuchado de esto, pero tal vez lo vayas a escuchar. Y entonces voy a dividir esto en 2 puntos centrales, la nota al pie y luego el centro, ¿sí? Y el centro lo voy a partir en 3 puntos. Entonces, nota al pie le puse dioses y ovejas, ¿sí? Dioses y ovejas, ese sería lo primero que vamos a ver, dioses y ovejas. Y en segundo lugar vamos a ver antes, durante y después, que eso serían 3 puntos, antes, durante y después. Entonces, nuestro punto central en realidad es el punto número 2, el antes, durante y después, ¿sí? Y ya todos estamos claros, creo, si no te lo hago claro, la obra de Cristo nos salva. La obra de Cristo nos salva, pero vamos a especificar qué es nos salva. ¿Qué queremos decir cuando decimos la obra de Cristo nos salva? Específicamente, ¿qué hace? ¿No? Ok, entonces vamos a la primera, te digo, es una nota al pie, y yo le puse dioses y ovejas, y le puse así porque en el versículo 34, si tú leíste el pasaje, en el versículo 34 Jesús responde a sus oponentes, ¿no? Acuérdate, los judíos toman piedras y lo van a apedrear, y recuerda que en este contexto podían apedrearlo. ¿Era legal? No, pero el pueblo judío era un pueblo revoltoso, por así decirlo, y entonces a veces apedreaban. Lo puedes ver en Hechos cuando apedrean a Esteban, ¿te acuerdas? Sí, y las autoridades romanas pues ya no tenían nada más que hacer más que cuando se terminaba todo pues dispersarlos y pues ya agarra el muertito y pues llévatelo, va, pues ni modo, ¿sí? Entonces lo podían hacer, y entonces Jesús hace 2 cosas, ¿sí? Gana tiempo de 2 formas. Primero dice, ¿por qué obra me apedreas? ¿Sí? Ellos dicen, no te apedreamos por ninguna obra, te apedreamos porque blasfemas, porque te haces igual a Dios. Y entonces Jesús contesta, y esto está en el versículo 34. Jesús le respondió, no está escrito en su ley, yo dije, son dioses. Son dioses. Y entonces este versículo de Juan 10:34 es el fundamento para la idea de que nuestras palabras tienen poder, ¿sí? Para la idea de lo que tú y yo decimos se vuelve realidad, que lo que tú hablas va a venir a suceder. Y básicamente los maestros que se adhieren a esta enseñanza combinan 2 pasajes, este como fundamento y luego lo mezclan con Romanos, que no sé si te acuerdas, en Romanos 4:17, que dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Y entonces de manera sencilla, así te lo estoy como simplificando mucho, estos maestros dicen que todos aquellos que están en Cristo son pequeños dioses, ¿sí? Creados, en palabras de estos maestros, en la misma clase espiritual que Dios, creados en la misma clase espiritual que Dios, y que por lo tanto su boca tiene poder
de llamar las cosas que no son como si fueran. Y entonces básicamente la enseñanza corre que si tú estás diciendo no tengo dinero, ¿qué crees que va a pasar? No vas a tener dinero. Entonces si quieres tener dinero, ¿qué tienes que decir? Tengo dinero, sí, soy prosperado, sí, estoy en prosperidad, vivo en abundancia, vivo, o como la esposa de Duarte, ¿verdad? Merezco abundancia, merezco. Y básicamente la idea es esa, lo que tú dices se vuelve realidad, ¿sí? Entonces, estos maestros, uno de ellos muy reconocido, dice, y es un libro, puedes tener todo lo que digas. Puedes tener todo lo que digas, ¿sí? Otro afirma que como creyentes tenemos el derecho de ordenarle a Dios porque su palabra lo dice. Entonces básicamente la idea corre que si yo digo soy sano, ¿qué va a pasar? Pues voy a ser sano. Si Dios había planeado que yo estuviera enfermo o no importa, como yo dije soy sano, entonces voy a sanar, ¿sí? Entonces esto es un texto fuera de contexto. Esto es un texto fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Jesús está citando el Salmo 82, versículo 6, y está citando nada más un cachito, ¿sí? Y el Salmo 82 lee, yo dije Dios, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Entonces, en este salmo Dios le está hablando a jueces y los llama dioses porque están ejerciendo autoridad de parte de Dios. Toda autoridad viene de parte de Dios. Entonces los llama dioses en el sentido de que lo están representando, ¿sí? Pero sin embargo Dios es claro, como hombres morirán. ¿Dios muere como hombre? ¿Dios muere como hombre? No. Dios no muere. Dios no puede morir. Entonces estos seres a los que Dios les llama dioses no están hechos en la misma clase espiritual que Dios. Son seres inferiores que están ejerciendo una autoridad, pero que no tienen el mismo poder creativo de Dios. En la escuela, en los libritos que hacemos se llaman lecas, y me gusta porque introducen una distinción que muchas veces no pensamos. Ellos dicen, solo Dios crea, los hombres inventamos. Solo Dios puede crear, los hombres inventamos. ¿Cuál es la diferencia? Solo Dios puede llamar lo que no es a existencia. Los hombres solo tomamos lo que existe y hacemos cosas con eso que existe, ¿sí? Pero ningún hombre puede crear en el sentido de traer algo que antes no estaba. Si eres un artista y pintas, ¿con qué pintas? Pues con pintura. Tú creaste la pintura absolutamente de la nada, salió así de... ¿no? Tomas lo que ya está e inventas algo, ¿sí? En ese sentido de esa distinción. Los hombres no podemos crear, ¿sí? Y entonces el argumento de Jesús en realidad es sencillo. Si Dios puede llamar a seres inferiores dioses, porque los puede llamar dioses, ¿cuánto más puede ser llamado hijo de Dios aquel que fue santificado y enviado al mundo por el Padre? O sea, Él mismo, ¿sí? Entonces, la Biblia no nos llama dioses y nunca enseña que nuestras palabras tengan un poder creativo igual al de Dios. Él es el creador, nosotros no. Y esa distinción permanece para siempre. Esa distinción entre creador y criatura permanece para siempre. Jesús no nos está llamando dioses en este pasaje, sino que más bien nos llama... ¿Te acuerdas? El domingo pasado estábamos hablando de cómo nos llama Jesús. ¿Qué somos según lo que presenta aquí Juan 10? Ovejas. Somos ovejas. Y entonces esto es lo que nos lleva a nuestro tema central de hoy, que no somos dioses. La obra de Cristo no nos hace dioses, sino que somos ovejas en necesidad de un pastor. Y entonces yo dije que el punto central de hoy lo vamos a manejar en 3 pedacitos, ¿sí? Lo vamos a manejar en antes, durante y después. Antes, durante y después. Ya dijimos antes que la obra de Cristo nos salva. Y ahora vamos a definir exactamente lo que entendemos por salvar, ¿sí? Vamos a ver que en la Biblia, así como en este pasaje de Juan, la salvación abarca 3 tiempos, ¿sí? Y entonces vamos a avanzar antes, durante y después. Y te voy a pedir que me acompañes a los versículos 25 al 29. 25 al 29. Dice el versículo 25 en Juan 10. Jesús le respondió:
Se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Sí? Entonces primero vamos a ver el antes. ¿Sí? Primero vamos a ver que la salvación de Cristo abarca el antes. ¿El antes de qué? El antes de que tú y yo existamos. ¿Sí? Antes de que tú y yo escuchemos el Evangelio. Antes de absolutamente todo, la obra de Cristo abarca ese antes. Y lo puedes ver aquí, donde Jesús establece la razón por la cual los judíos no creen. Si te fijas, dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Sí? Entonces Jesús no dice, como ustedes no creen, entonces no son de mis ovejas. Sino al revés. Como no son de mis ovejas, entonces no creen. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? No son de mis ovejas. ¿Cuál es el efecto? ¿El resultado? No creen. ¿Sí? Este mismo punto lo hace Pablo en Efesios 1, versículos 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5 dice, te lo estoy leyendo en una versión sencilla, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. ¿Cuándo te escogió Cristo? Desde antes de la creación del mundo. Y lo dice, ¿para qué te escogió? Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había predestinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Entonces cuando hablamos del antes, hablamos de Cristo nos eligió, o el Padre nos eligió. Si la obra de Cristo abarca el antes nos eligió. Y este particularmente es algo asombroso. Esto es algo que debería de volarte la cabeza, de estremecerte hasta lo más profundo. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Y eso significa que desde antes de que tú nacieras, de que yo naciera, Dios sabía absolutamente todo lo que ibas a hacer, todo lo que ibas a pensar, todo lo que vas a pensar, lo que todavía no has pensado y lo que todavía no has hecho, Él ya lo sabe. Dios ya había visto todos tus secretos, ya había visto todas aquellas cosas de las que te arrepientes, de las que te vas a arrepentir. Ya he visto todas las cosas que te hacen sentir avergonzado y que te van a hacer sentir avergonzado. ¿Sí? Todas las cosas que te hacen sentir tal vez inmerecedor. Todas las cosas que, yo no sé si todos, yo creo que sí. Todos tenemos ciertas cosas que no quisiéramos que nadie se diera cuenta. Que nadie nunca supiera de nosotros esto o esto o esto. Que nadie nunca jamás supiera. Dios la sabe. Dios la sabe desde antes de que existieras. Desde antes de que nacieras, Dios la sabe. Dios sabe absolutamente todo. Y esto me recordaba ayer de la película de Ant-Man. No sé si alguien ha visto la película de Ant-Man. Cuando el papá llega con su niña y luego le regala un conejito así todo horrible, con los dientes así todos feos y los ojos rojos así, que está el muñeco todo horrible, y luego la niña lo agarra y dice, está horrible, me encanta. Y digo, me parece que es un poco como Dios. Nos ve todo lo que vamos a hacer, toda la cochinada en lo que vamos a estar metidos, todas las cosas horribles y espantosas que vamos a hacer, que vamos a pensar, que vamos a decir. Y todas las cosas secretas que no queremos que nadie se dé cuenta, pero que hacemos de todas formas. Y Dios ve todo eso y dice, a este lo quiero, a este lo voy a regresar hacia mí, a esta persona rebelde, muerta, en oposición a mí. A esta persona yo la voy a tomar y la voy a traer a Cristo para que sea salva y para que habite conmigo. La voy a adoptar como mi hijo. Sí, a este, digo, yo no sé, a lo mejor tú dices, no, yo sí soy bueno y sí me merezco ser hijo de Dios. Yo personalmente no creo. Sí, y cada vez que hacemos, en el devocional de la semana pasada, el pastor Marcos ponía un devocional que hablaba acerca de que no sentimos el peso de la gracia. Y no sentimos el peso de la gracia porque no sentimos el peso del pecado. No nos damos cuenta de lo horrible y horrendo que es nuestro pecado y lo mal que vemos y lo mal que olemos seguramente. Si el pecado pudiera oler, apestaríamos aquí. Horrible. Pero sin embargo Dios nos elige. Dios dice, a Él
a Él lo voy a adoptar como mi hijo. Y a Él lo voy a santificar para que habite conmigo por la eternidad. ¿Sí? Entonces, primero, la salvación que Cristo alcanza abarca el tiempo desde antes de la creación del mundo. Si la salvación que Cristo alcanza abarca el tiempo desde antes. Y cuando hablamos de antes, hablamos de elección. Dios nos elige, aún sabiendo todo lo horrible que vamos a hacer. Incluso las cosas que tú no sabes que vas a hacer, pero que seguramente vas a hacer. Y las mismas que yo todavía no sé que voy a hacer, pero que seguramente como hombre pecador voy a hacer. ¿Sí? Y que después me voy a arrepentir, pero voy a hacer de todas formas. Entonces Dios ya la sabe. ¿Sí? Y Él ha puesto su mirada en nosotros y ha dicho, este va a ser mi hijo. ¿Sí? En segundo lugar, dijimos que la salvación que que Cristo alcanza, abarca el durante. Y en el durante me refiero a nuestra vida hoy por hoy, al hoy por hoy. ¿Sí? En el versículo 27, Jesús afirma que sus ovejas, ¿sí?, aquellas que el Padre le ha dado, porque si te fijas dice las que el Padre me dio, aquellos que han sido elegidos desde antes de la creación del mundo, estas ovejas oyen su voz y le siguen. Oyen su voz y le siguen. Y aquí si te fijas, Cristo no introduce ningún condicional. Si sus ovejas oyen su voz, acto seguido, le siguen. ¿Hay algún condicional? Y entonces te voy a pedir que imagines conmigo, imagínate que todos nosotros, los que estamos aquí, nos encontramos en el mar. Estamos en el mar, ninguno sabe nadar y nos estamos ahogando. Te estás ahí ahogando con las olas arrastrándote y si has ido a la playa y de repente estás ahí en la orilla y una ola te arrastra, se siente horrible. Ahora imagínate eso, pero en medio del mar, no tienes dónde pisar, no tienes nada, y Cristo está ahí en un barco en medio del mar y nos está viendo a todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo Cristo nos salva? Cuando hablamos de que Cristo nos salva, en esa situación, ¿cómo nos salva? Hay dos opciones. Opción A, Cristo agarra un salvavidas del barco y nos lo avienta y nos empieza a gritar, agarra el salvavidas, agarra el salvavidas, Liz, ahí está el salvavidas, agárralo. Y entonces tú agarras el salvavidas y empiezas pues a nadar y Cristo empieza a jalar, ¿sí? Y entonces llegas al barco y estás seguro, ¿sí? Opción A. Opción B, todos estamos en el mar, nos estamos ahogando y en vez de que Cristo agarre un salvavidas y lo aviente, Él se avienta al mar, nada hasta donde estás, te agarra porque tú no sabes nadar, si no puedes hacer nada, nada de vuelta al barco y te sube junto con el barco. ¿Cuál es la forma en que Cristo nos salva? ¿Sí? La primera opción presenta un panorama en el que Jesús viene y a través de su obra, a través de todo lo que hace, Cristo nos vuelve salvables. ¿Sí? Ahora somos salvables. Estás ahí ahogándote, pero hay una posibilidad de salvarte. ¿Cuál? Pues hay un salvavidas. Si te agarras del salvavidas fuerte y nadas mientras él jala, vas a ser salvo. Hay posibilidad de salvarte. Ahora eres salvable. ¿Eres salvo? No, eres salvable. Ser salvos en esta primera opción depende de que nosotros tomemos el salvavidas y que nos tomemos fuerte de él mientras él está jalando y nosotros nadamos. Pero a lo largo de Juan y en realidad de toda la Biblia, Jesús está insistiendo que Él es el buen pastor. Y si te fijas, Él no solo dice que llama a las ovejas, sino también que ha hablado de que Él trae a las ovejas. ¿Te acuerdas? En la sección anterior leímos, tengo algunas ovejas que no son de este redil y esas también debo traerlas. También debo traerlas. Implica que a nosotros nos trae, pero a esas también las va a traer, ¿sí? Y de hecho, a esas también somos nosotros. También debo traerlas, ¿no? No es que Cristo ande pasando por ahí y ande cantando y si alguno es mi oveja, venga, porque pues yo no sé quiénes son. O sea, pues cualquiera que quiera puede ser, va, pero pues el que quiera que venga y el que no. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, yo conozco a mis ovejas por nombre. Yo las llamo y ellas me siguen. Entonces, al dar la vida por sus ovejas, Jesús no convierte a las ovejas en salvables, no te sube de nivel de perdido a intermedio, ahora eres salvable. No, Cristo es de perdido a efectivamente salvo. Packer dice, Cristo no ganó una salvación hipotética
para creyentes hipotéticos. Una posibilidad, una mera posibilidad de salvación para cualquiera que posiblemente fuera a creer, sino que Cristo ganó una salvación real para su pueblo escogido. El poder salvador de la cruz no depende de que le añadamos nuestra fe. El poder salvador de la cruz no depende de que tú y yo creamos en la cruz. Su poder es tal que la fe fluye de ella. La cruz aseguró la salvación completa para todos aquellos por los que Cristo murió. La cruz aseguró la salvación completa para todos aquellos por los que Cristo murió. Cristo no te avienta un salvavidas. Cristo se avienta al mar, te saca del mar y te sube al barco. Entonces, en segundo lugar, la salvación que Cristo alcanza abarca el hoy, el durante nuestra vida, llamándonos y efectivamente trayéndonos a Él, no solo abriendo la posibilidad, sino efectivamente salvándonos. Entonces ya llevamos dos, ¿no? El antes, cuando hablamos de antes, hablamos de elección, nos escogió. Cuando hablamos de durante, hablamos del llamado efectivo. Cuando Cristo nos llama, nosotros venimos porque es Él mismo quien nos trae. ¿Sí? No solo es una posibilidad de salvación real y completa. Y dijimos que en tercer lugar íbamos a hablar del después. ¿Sí? La salvación que Cristo alcanza abarca el después de que hemos creído en Él. En los versículos 28 y 29, Jesús afirma que Él da vida a sus ovejas, y te fijas, dice que nunca perecerán. Y luego hay un juego de palabras interesante, porque dice: nadie puede arrebatarlas de mi mano, el Padre es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de su mano. Y entonces, como nadie puede arrebatarlas de mi mano, nadie puede arrebatarlas de mano del Padre. ¿Puede alguien vencer a Dios? ¿Puede alguien llegar y engañar a Dios y de alguna forma picarle los ojos y robarle algo sin que Él se dé cuenta? No, nunca. ¿Sí? Y entonces la respuesta es no, así tajante. Nadie puede ganarle a Dios, nadie puede robarle a Dios. James Hamilton dice: Cristo es nuestro pastor, Cristo es Dios, o sea que Dios es nuestro pastor, o sea que estamos seguros. Estamos seguros. Ahora, la idea central de Jesús aquí es: no hay nada que pueda quitarle la vida a mis ovejas. No hay nadie que pueda venir y pueda arrebatar a mis ovejas de mí. Sin embargo, muchas veces, y yo lo he escuchado, decimos: nada puede arrebatarte de la mano de Dios, nada puede alejarte de la mano de Dios, pero tú sí puedes alejarte de la mano de Dios. O sea, nadie te puede arrebatar, pero tú te puedes ir. ¿Sí? Nadie puede quitarte de Dios, pero tú puedes pecar tanto que te vas. Pero cuando tú y yo decimos eso, es otra forma de decir simplemente que el pecado en nosotros sí puede arrebatarnos de la mano de Dios, porque a lo mejor nadie puede venir y decir: ándale, ya te la quité, pero podemos nosotros pecar tanto que nos vamos. ¿Sí? Y Dios va a decir: no, pues si la tenía aquí. Esto no tiene ningún sentido. ¿Sí? En Romanos 8, versículos 35 y 38 y 39, 35 y 38 y 39, que los conoces, Pablo dice: ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Sí? Entonces imagínate que Pablo está haciendo toda esta lista. ¿Le faltó algo a Pablo? ¿Le faltó algo? Dificultades, problemas, persecuciones. Y que Pablo termine su lista y diga: ay, nada de esto, ni las dificultades, problemas, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, muerte, vida, ángeles, ni poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes, pero el pecado sí. O sea, de esto nada, pero el pecado sí. ¿Tendría sentido? ¿Qué esperanza es? ¿Cuál es nuestro mayor problema? Pues que somos pecadores. Entonces, ¿qué esperanza me da Pablo si me dice: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, pero el pecado en ti sí, ni la muerte, ni la vida, pero el pecado? ¿Qué esperanza? Ninguna. Entonces la idea de Pablo es que nada, ni los problemas, y el punto no es que el problema me va a separar, el punto es que el problema causa en mí ¿qué? Malas respuestas.
Si los problemas causan en mí malas actitudes, malos pensamientos, el pecado sale a relucir cuando hay problemas. Pero Pablo dice, ni los problemas, ni las dificultades, ni el hambre, nada te va a separar del amor, ¿sí?, de Dios. Nada. El puritano William Rich cita la ley de la conservación de la materia. ¿Alguien sabe cuál es la ley de la conservación de la materia? Sí, exactamente la misma que la ley de la energía. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y básicamente lo que esta ley dice es que toda la materia que existe hoy por hoy en el mundo es la misma que existe desde el principio. Sí, al igual que la energía, porque en la física energía y materia están ligadas, ninguna de las dos puede crearse ni destruirse por completo. Sí, de hecho, muchos de los que estudian esta materia dicen que probablemente algunos de nosotros tengas algo en ti algo de Beethoven, de Mozart, de Hitler. ¿Por qué? Porque aún ellos cuando mueren, los hombres cuando mueren, ¿qué les pasa? Vuelven al polvo, ¿no? Y luego del polvo salen árboles, y luego de los árboles salen manzanas, y luego hay todo un ciclo. La materia no está siendo creada como nueva, ni tampoco está siendo destruida, sino que hay un ciclo. Y entonces William Rich dice, ningún ser humano puede decrear, ¿sí?, o destruir lo que Dios ha creado. Ningún ser humano tiene la capacidad de agarrar un pedazo de materia y esfumarlo por completo, ¿sí? Puedes agarrar una hoja de papel, la puedes hacer bolita, la puedes cortar, la puedes quemar, pero su materia sigue ahí, ¿sí? Nomás, lo único que puedes hacer es, pero no la puedes destruir. Y así como no puedes destruir lo que Dios creó en el mundo natural, no puedes destruir lo que Dios crea en nuestra vida cuando Él nos hace nacer de nuevo. Tú no tienes esa capacidad. Si tú no tienes esa capacidad de destruir lo que Dios ha creado, solo Él. Y si Él dice, nada te puede separar de mi amor, y si Cristo dice, al que viene a mí yo no lo echo fuera, ¿qué posibilidad hay de que tú y yo nos perdamos o que nuestro nuevo nacimiento de repente sea borrado? ¿Qué posibilidad hay? Cero. Nada. Entonces, si tú y yo hemos escuchado la voz del pastor y la hemos seguido, si hemos creído en Él, si hemos confiado en Él como nuestro todo, porque si te acuerdas decíamos la semana pasada que para la oveja el pastor es todo, el pastor es todo. Entonces podemos estar seguros que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra la va a terminar. Sí. Dios no deja cosas incompletas. Entonces, para resumir, la salvación que Cristo alcanza con su obra abarca el antes, hablando de la elección, abarca el durante, hablando del llamado efectivo, y abarca el después, hablando de la seguridad que tenemos de vida eterna. ¿Sí? La seguridad que tenemos de vida eterna. Entonces, si hoy estamos escuchando la voz del pastor llamándote desde su palabra, si hoy escuchamos a Cristo hablándonos desde su palabra, ¿qué debemos de hacer? Seguirle. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Sí? En Cristo hay esperanza, en Cristo hay seguridad, en Cristo hay consuelo y en Cristo hay un amor mayor que cualquier otro amor que tú y yo podamos conseguir en el mundo. De hecho, en Cristo está el único amor verdadero. Tristemente, esta enseñanza ha sido mal entendida, mal enseñada, mal aplicada, mal vivida por muchos. ¿Sí? Hace poquito platicaba con un amigo y hablábamos de que muchas veces como cristianos sabemos las cosas, mentalmente las sabemos, pero no vivimos como cristianos. En nuestra cabeza está la información de la Biblia, pero no vivimos como cristianos. Y él me decía, sí, es que eso es algo muy calvinista. Yo dije, no dije nada, por dentro fue como, ¿por qué? Porque eso no es algo muy calvinista en el sentido que lo estaba diciendo. Eso es algo muy de doctrina no entendida, algo muy de teología no aplicada, algo muy de no ser oveja del pastor. ¿Por qué? Porque ciertamente en Cristo hay seguridad, pero ahí está, ¿sí? Ahí está, sus ovejas oyen su voz y le siguen. No dice sus ovejas oyen su voz y son salvas para siempre mientras andan viviendo como cabritas por los montes haciendo lo que quieren. Dice sus ovejas oyen su voz y
le siguen. ¿Sí? Esta enseñanza no significa una vez salvo, siempre salvo y haz lo que quieras y vive como quieras. Esta enseñanza significa una vez que hemos escuchado al pastor, le vamos a comenzar a seguir. Y al seguirle, vamos a poder disfrutar de seguridad eterna. Vamos a poder disfrutar de lo que Él nos da. ¿Te acuerdas que en el pasaje anterior decíamos, entrará y saldrá y encontrará pastos verdes? ¿Sí? Pero entrará y saldrá quiere decir que vas con el pastor. El pastor te dice, métete, ¿y tú qué haces? Pues te metes. Y luego el pastor te dice, hora de comer, mijo, salte. ¿Y tú qué haces? Pues te sales. Pero estás siempre siguiendo la voz del pastor. ¿Sí? Entonces la idea es clara. En Cristo hay seguridad. La obra que Cristo alcanza nos da seguridad para el después. Pero si no le sigues, no eres oveja. Si no le sigues, no eres una de sus ovejas. ¿Sí? Si no le sigues, no eres una de sus ovejas. Y entonces, pues no nos engañemos. En este pasaje, Juan termina con una nota que parece un tanto irrelevante, pero muestra cómo debemos responder a Cristo. Juan termina diciendo en el versículo 40, Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. No sé si te acuerdas, cuando empezábamos a leer el Evangelio de Juan, por ahí de Juan 1, si no mal recuerdo, Juan dice, ve pasar a Jesús, y Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan estaba con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos dijeron, no, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y salieron corriendo atrás de Jesús? Andrés y Felipe fueron los únicos que Juan el Bautista dice, mira, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos dijeron, pues vamos a ver. Sí. Todos los demás se quedaron, no sé, yo me los imagino es como los niños de la escuela. ¿Qué dijiste, Juan? Espera, ¿qué? Nadie hizo nada. Y entonces para cuando tú y yo llegamos a este pedacito de Juan 10, Juan el Bautista, más o menos por las fechas, ya tendría unos 10 meses que había muerto, ¿sí? Decapitado. Y 10 meses después de su muerte, el evangelista añade una nota y dice, decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron allí en Jesús. Juan vio el fruto de su labor. No, ya estaba pero refundido en un pozo. Sí. Las fuentes judías no desperdiciaban nada de energía, ni poquita, para registrar hombres grandes si no tenía milagros adjudicados. Si no había un milagro adjudicado a ese hombre, ni lo registras. Pues igual la gente lo consideró grande, pero ¿qué lo hace grande? Nada, no tiene ningún milagro. Sin embargo, Juan aquí es registrado. Y la grandeza del Bautista, si te fijas, no es las señales, porque dice Juan no hizo ninguna señal. La grandeza del Bautista radica en la fidelidad, claridad y veracidad de su testimonio sobre Jesús. En la fidelidad, claridad y veracidad. Esta es la forma en que un verdadero creyente vive, dando testimonio fiel, claro y veraz de quién es Jesús. Y este pasaje cortito, así como está, nos da esperanza. Nos da esperanza. En lo particular, cuando yo lo leí, me dio bastante consuelo, porque para los que ya han sido papás y para los que pronto lo van a hacer, no sé quién pronto va a hacer, para los que pronto lo van a hacer, espero, estoy hablando. Criar a un niño es una de las cosas más complicadas. Está difícil. Y tú quisieras hacer un trato con Dios, ¿no? Dios, esta semana le echo un chorro de ganas, pero ya el domingo que viene, que ya se le ve el fruto.
que ya se vea que ya es obediente, atento, servicial, que tiene dominio propio, que eso quisiéramos como papás muchas veces. Sin embargo, el testimonio de Juan nos dice, a lo mejor te mueres, te vas a la tumba y no ves el fruto. Pero si fuimos fieles, si fuimos claros, si predicamos con la verdad, a su tiempo va a dar fruto. A su tiempo va a dar fruto. Y entonces nuestro llamado no es producir fruto, es cuidar fielmente, es cultivar fielmente, es predicar fielmente, es dar testimonio fiel, claro y veraz. Sí, esa es la forma en que un verdadero creyente vive. Con nuestras vidas y con nuestras palabras proclamamos que Cristo se hizo hombre, que vivió, que murió y que resucitó para asegurar nuestra salvación, no para hacernos salvables, sino para efectivamente salvarnos, para asegurar nuestra salvación y la salvación de todos aquellos que escuchen su voz y le sigan. El llamado es en este momento, si tú escuchas su voz, síguele. Si escuchas su voz, síguele. Él es el buen pastor. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Los otros solo eran asalariados, corren, dejan a las ovejas con el lobo. En Él hay seguridad, en Él hay esperanza. Fuera de Él, ¿qué tienes? Nada.